Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Daniel Barón, Ingrid Buitrago y Joana Bamón. Vamos a exponer acerca de las herramientas para el mejoramiento continuo. ¿Qué es la mejora continua? Es un concepto originado a partir de mediados del siglo XX que pretende introducir mejoras en los productos, servicios y procesos. La mejora continua de la calidad es un elemento recurrente en muchas empresas que aspiran a alcanzar un nivel excelente en sus procesos internos y en los modelos de producción, diseño y comercialización de los productos o servicios. A su vez, existe una amplia gama de técnicas y herramientas enfocadas en potenciar dichos procesos y mejoras sus áreas más críticas, o en las respectivas áreas de las cuales se requiere mejorar. Se trata de un método que requiere continuidad. Se mejora un proceso y se debe continuar analizándolo y estudiándolo e intentándolo mejorar de nuevo. En resumen, la mejora continua es un proceso cíclico. Para un adecuado desarrollo, la mejora continua requiere que se cumplan algunos aspectos como cuáles: apoyo en la gestión, retroalimentación, claridad en la responsabilidad, poder de decisión para el trabajador, forma tangible de realizar las mediciones de los resultados de cada proceso, la mejora continua como una actividad sostenible en el tiempo, regular y no regular, proceso original bien definido y documentado, participación de los responsables del proceso, transparencia en la gestión, y cualquier otro proceso debe ser acordado, documentado, comunicado y medido en un marco temporal que asegure su éxito. Tecnología de avanzar, maquinaria y equipos más eficientes. Contempla las necesidades, gustos y requerimientos del cliente, quien constituye la fuerza que impulsa hacia la mejora. Involucra una mejoría permanente en toda la organización, desde la gerencia hasta los trabajos de los niveles más bajos. La mejora continua de dicho proceso depende del involucramiento y compromiso del personal. Bueno, en cuanto a la parte de los propósitos de la mejora continua, de acuerdo a un estudio realizado de los procesos de mejoramiento puestos en práctica en diversas empresas de Estados Unidos, según Harrington en 1987, existen 10 actividades principales que deberían formar toda empresa, ya sea una micro o una macroempresa. Obtener el compromiso de la alta gerencia, establecer un consejo directivo de mejoramiento, conseguir la participación total de la administración, asegurar la participación en equipos de los empleados, conseguir la participación individual, establecer los equipos de mejoramiento de los sistemas, lo que quiere decir equipos de control en cada tipo de proceso que se realice dentro de la organización o de la empresa, desarrollar las actividades con la participación de los proveedores, establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas, desarrollar la implantación de planes de mejoramiento a corto y a largo plazo de acuerdo a ciertas estrategias que se puedan llevar a cabo dentro de la misma organización, y establecer un sistema de reconocimientos previos. Bueno, en cuanto a las partes de las herramientas del mejoramiento continuo, existe el ciclo del PHBA, o más también conocido como el PDCA, que es considerado el modelo base de la mejora continua. El ciclo del PHBA es conocido también como el círculo de Deming, que fue creado por el Dr. William Edward Deming, uno de los primeros que utilizó este esquema lógico de la mejora de la calidad, y el que fue fuerte el impulso basado en un conocimiento ideado. El ciclo del PHBA, conocido como una estrategia de mejoramiento de la calidad, tiene los 4 principales y únicos pasos para el ciclo de Deming del PHBA, que la primera fase sería la fase de planificar, que establecer todos los objetivos y procesos necesarios que se van a llevar a cabo durante todo el ciclo. En la segunda parte sería la parte de hacer, que sería la parte de la implementación de todos los nuevos procesos que se van a llevar a cabo. En la tercera fase, que será la fase de verificar, estar siempre analizando constantemente cada uno de los pasos que se van a llevar a cabo. Y en la cuarta parte será la parte del actuar, que sería modificar los procesos según las conclusiones que se van llevando en el paso anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones necesarias o las iniciales que se necesitan como establecer. También se les denomina espiral de la mejora continua a todo este ciclo de Deming, el círculo de Deming, que llega a ser utilizado por diversos sistemas, utilizado en todas las organizaciones para gestionar aspectos como la parte de la calidad, que sería cumpliendo la ISO 9001, que es una norma internacional, la parte de medio ambiente, que sería la 14001 o la 14000, y la parte de seguridad y salud ocupacional, que sería las OSHAs 18000.
Como segunda herramienta para el mejoramiento continuo existe también el Lean Manufacturing, que es una filosofía empresarial que se desarrolló originalmente en Toyota Motor Company, donde fue también llamado o más conocido como el TPS, que sería el Sistema de Producción Toyota. El objetivo de este tipo de filosofía de herramienta será el objetivo principal es eliminar todas las formas de residuos en los procesos de producción. Toyota a su vez logró identificar que los desperdicios no añaden valor a los procesos de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que también puede reducir una sobreproducción o las esperas, que sería el tiempo con inactividad, que normalmente un auxiliar o un operario dura bastante tiempo sin hacer ninguna actividad, aprovechando que está dentro de la organización. Los transportes o movimientos necesarios, que quiere decir que los movimientos repetitivos no van a ayudar de cierta manera a toda la producción del sistema como tal de la empresa. Y sobreprocesar o procesar incorrectamente. Exceso de los inventarios, para que no ocurra ningún desperdicio dentro de la organización, pues no se debe como llevar a cabo ese tipo de procesos que no van a aportar nada bueno como tal a la organización o al producto final de la organización, de la empresa. Bueno, el método de Lean Manufacturing también tiene otro proceso complementario, que sería el método de Aranda, que las dos personas, Takashi Aranda y Norman Bodek, se fijaron al parecer en el aspecto y le dieron un paso adelante, fijándose también como tal en la persona, ya sea en el auxiliar, en el operario, dentro de la organización, así buscando como una cierta motivación, pero también no dejando de lado la relación de las máquinas con las personas. Ellos hicieron un libro que se llama El espíritu de la autosuficiencia. De cierto modo lo que buscaban era como tal conseguir esa combinación perfecta, de llamarlo de alguna forma, para que no se deje de un lado el sistema de producción con la parte de las personas como tal. Otras de las herramientas para la mejora continua también sería el Seis Sigma, que es un método para la mejora de procesos que se basa en la reducción, basado en la variabilidad de la misma tipo de producción. Bueno, como primera instancia debemos tener en cuenta que el nivel Sigma se determina revisando todas las desviaciones estándar que caben dentro de los límites y especificaciones del proceso y del objetivo de la organización. La primera conclusión que también debemos tener en cuenta es que el nivel Sigma y la desviación estándar no siempre van a ser iguales. La herramienta para mejoramiento continuo Six Sigma también tiene otra subetapa llamada DFSS, o también conocida como Design for Six Sigma. Es una aplicación de los principios pues, de la Sigma para el desarrollo de los productos y sus procesos de fabricación y apoyo. Considerado esto, pues por su definición, se concentra en las fases de producción del producto. DFSS se centra en las fases de investigación, diseño y desarrollo como tal de la organización. También puede ser abarcado por la parte de diseñar, medir, analizar, mejorar o controlar todo el proceso de producción. El ejercicio del porqué consiste en preguntar 5 veces consecutivas hasta creer que se ha llegado hasta el fondo del asunto. Debe combinarse con el diagrama de Peirce o diagrama de Chicago. Esta combinación aporta resultados satisfactorios, sencillos e inesperados. Haciendo el uso del porqué, se ha llegado hasta el origen del problema y se puede actuar sobre este. Este ejercicio es fundamental, ya que si no se llega a la causa primaria y el análisis se queda en un paso anterior, se estaría confundiendo causa con efecto. Por lo tanto, se actuará sobre un efecto, lo cual provocará sin duda un fracaso en el intento de mejora, ya que la causa real seguirá sin resolverse. Un ejemplo de esto es la estructura entre los puestos es muy grande. ¿Por qué? Porque las máquinas se instalaron a esa distancia. ¿Por qué? Porque se quería disponer de un pulmón intermedio. ¿Por qué? Porque los lotes de transferencia son de gran tamaño. ¿Por qué? Porque existe un gran desequilibrio entre las tareas. Aquí podemos ver un ejemplo y se ha llegado hasta el fondo del problema. La estratificación es una herramienta estadística de control de calidad que es aplicable a cualquiera de las restantes herramientas de Ichikawa y que al mismo tiempo tiene aplicación directa. Estratificar no es más que ir el conjunto de los datos disponibles en subconjuntos que en principio pueden ser más homogéneos. A cada subconjunto se le denomina estrato. Por ejemplo, las máquinas, las cabezales, la línea de proveedor, el día del turno, entre otros, son factores de clasificación y por tanto
la estratificación de los datos teniendo por objetivo el identificar el grado de influencia, determinar factores o variables en los resultados de un proceso. Fases de aplicación de la estratificación. Primero, definir el fenómeno, característica, analizar. Segundo, de manera general representar los datos relativos a dicho fenómeno. Tercero, seleccionar los factores de estratificación. Los datos los podemos agrupar en función de tiempo, turno, día, semana, estación, etc. De operarios, antigüedad, experiencia, sexo, edad, etc. Máquinas y equipo. Modelo, tipo, edad, tecnología útiles, etc. O materiales, proveedores, composición, expedición, etc. Cuarto, clasificar los datos de grupos homogéneos en función de los factores de estratificación seleccionados. Quinto, representar gráficamente cada grupo homogéneo de datos. Para ello se pueden utilizar otras herramientas, como por ejemplo histogramas o análisis de Pareto. Sexto, comparar los grupos homogéneos de los datos dentro de cada criterio de estratificación para observar la posible existencia de diferencias significativas. Entre los grupos, si observamos diferencias significativas, la estratificación habrá sido útil. Método de la reingeniería. La revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en media críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Pasos para la reingeniería. Primero, definir objetivos y dividir los proyectos en unidades manejables, es decir, olvidarse las metas grandiosas y concentrarse en avances pequeños pero permanentes, que hacer metas alcanzables pueden ser cuantificables con facilidad. Segundo, reformar la administración intermedia para convencerla a la necesidad del cambio. Los acuerdos adoptados entre la dirección de la empresa y empleados de abajo fracasan muchas veces porque pasan por encima de los directivos los jefes y los subjefes, es decir, toda aquella planta que arbitra y que realmente dirige lo que se pensó arriba. Tercero, adoptar las tecnologías de información como una herramienta inherente a la empresa. La tecnología permite acelerar la comunicación y disminuye el tiempo usado en trámites de gestión, permitiendo crear un tiempo para concentrarse en la estrategia. Un ejemplo es un proceso actual, un proceso que se analiza, después una alternativa de decisión, un diseño y luego una implantación del nuevo proceso. Los beneficios de la reingeniería son un cambio positivo a procesos más eficientes, comportamiento activo de las personas que aportan ideas y opiniones, aplicándose en la evolución y mejora de los procesos. Otro beneficio, cambio o procesos que precisen menos controles y verificaciones. Otro es integración del trabajo, varias tareas se combinan en una sola, disminuyendo tiempo. Una mejor organización del trabajo. Métodos de las 5 S. El objetivo es reducir el tiempo de ejecución de las tareas a causa de búsquedas, comunicación, esperas, desplazamientos y errores causados por el desorden. Las 5 etapas en el proceso de las 5 S. Primero, Seiri, separar lo necesario de lo innecesario y en caso de duda lo tiras. Segundo, Seiton, ordenar, definir el mejor lugar para cada cosa, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Tercero, Seisum, limpieza de las áreas y los elementos, para ser eficaz debe ser limpio. Seiketsu, crear y establecer los estándares de limpieza, estandarizar los métodos. Shinizuke, estudiar y comunicar para sustentar las 4 primeras a largo plazo y mantener. Otra herramienta para el mejoramiento continuo es el análisis del valor. Este se lleva a cabo estudiando cada recurso que es necesario para la producción de bienes o de un servicio, utilizando un método para identificar y remover los costos que sean innecesarios, que pues ocurran durante la elaboración de los productos o la elaboración de un servicio. El análisis de valor se originó durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la aplicación de conceptos desarrollados por Lawrence Miles, que fue un ingeniero del departamento de compras de General Electric en ese entonces. Miles, además de lograr la reducción de costos, obtuvo mejoras tanto en calidad como en el desempeño de los productos analizados. La metodología para la implementación de un proyecto de análisis de valor tiene las siguientes fases. La primera fase es la fase preparatoria, que sería la fase inicial. En esta es donde se debe elegir el objeto, bien sea un producto o un servicio donde lo vamos a aplicar o donde pues queremos hacer la mejora. Se debe conformar un equipo de trabajo, ya que una tarea, por ejemplo el diseño de un producto, no es exclusiva de un departamento, sino también de otros sectores de la empresa. La segunda fase es el planteamiento de las actividades. En este el equipo de trabajo debe procurar armonizar las actividades mediante una adecuada planificación de esta. La tercera fase es la fase informativa. En esta fase se intenta lograr por parte del equipo de trabajo el conocimiento de la situación actual,
de toda la información posible del producto, proceso, sistema y o servicio a ser analizado, obtener todos los costos necesarios. En esta fase también se lleva a cabo la descripción y clasificación de las funciones. La siguiente fase es la fase de análisis. La finalidad es examinar la situación actual del objeto para enunciar el problema del análisis de valor. Se debe relacionar la función principal de cada componente con el costo que le corresponda. La siguiente fase es la fase de creatividad, donde se procura obtener el mayor número de ideas posible para lograr realizar las funciones del producto, servicio o sistema con el menor costo posible, pero perseverando el desempeño, calidad, estética y demás cosas. Esta fase se divide en dos partes. La primera parte es la obtención de ideas, que es común utilizar la técnica brainstorming o brain reading, y la segunda parte, que es la de seleccionar y agrupar ideas. La siguiente fase es la fase de juicio. En esta se trata de viabilizar la técnica y económicamente las ideas generadas en la fase de creatividad, siempre teniendo en consideración la atención de los requisitos del producto, sistema o del servicio, puesto en el análisis para así atender las necesidades de los clientes con el menor costo y mayor valor. La siguiente fase es la fase de decisión, que comienza con la presentación de la propuesta, continúa con la planificación de su implementación y pues alcanza inclusive el seguimiento de su puesta en práctica. La herramienta para el mejoramiento continuo es el diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad actúa como un elemento catalizador de la suma de ideas, opiniones o comentarios, recomendaciones e interpretaciones que puedan surgir ante un hecho o problema determinado, y se enfoca básicamente en la búsqueda de un consenso que pueda satisfacer a los distintos integrantes de un equipo. En términos más prácticos, el diagrama de afinidad es un gráfico que clasifica las ideas, las opiniones y los comentarios en torno a un mismo tema en columnas o bloques de contenido. Para la elaboración o el diseño de un diagrama de afinidad se deben tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso es la definición del grupo. En este paso, para que se pueda implementar un diagrama de afinidad, debe existir antes un grupo de trabajo. Dentro de ese grupo debe nombrarse un líder o representante, que es el que orienta el proceso hasta la resolución del problema. El siguiente paso es el planteamiento del problema. Para poder continuar con el proceso, el grupo debe tener claro el problema o la situación que les convoca y sobre lo que es necesario tomar una decisión que satisfaga a todos. Dicho problema generalmente se expresa como una pregunta que suscita la reacción de los miembros del grupo. El siguiente paso es la lluvia de ideas. Ya definido el problema, los integrantes deben tratar de responder a la pregunta que se ha establecido como eje central del proceso. Para ello se pueden emplear distintos tipos de recolección de datos, como por ejemplo la observación directa, las entrevistas, las reuniones colectivas, entre otras técnicas. El siguiente paso ya es la agrupación de ideas u opiniones. En función de los criterios establecidos, los integrantes del equipo de trabajo clasifican las ideas, opiniones, comentarios e interpretaciones que han surgido en la lluvia de ideas. Tras esto, a cada bloque de ideas se le asigna un nombre y se realiza una revisión de cada uno con el fin de verificar si las ideas agrupadas obedecen a los criterios previamente definidos. El siguiente paso es la discusión final. Ya con las ideas agrupadas, el grupo de trabajo procede a discutir sobre el grado de correspondencia de cada bloque de ideas con el problema o situación principal. De esta discusión deben salir una serie de conclusiones que deriven en la toma de una o varias decisiones. La siguiente herramienta es el mantenimiento total productivo, TPM. Este es el método de la gestión de mantenimiento de la empresa con la vocación de conseguir cero fallos, con la involucración de todo el personal de la empresa en todas las fases del desarrollo del producto, incluido el diseño. El principal objetivo del TPM es asegurar un equipo o una herramienta de producción que se encuentre en condiciones óptimas para su uso y que sea capaz de producir los componentes con los estándares de calidad adecuados y pues en el tiempo establecido. Desde el punto de vista del Lean, se exige que cada máquina o herramienta se encuentre preparada para ser usada en el momento que se necesite, es decir, para abastecerse los requerimientos del cliente. Hay 4 pasos básicos para conseguir la implementación del TPM. En la fase inicial, que es la familiarización con los equipos, hay que hacer un inventario y codificación de equipos,
Hay que conocer y documentar exactamente lo que se hace a cada equipo. Al final de la fase debe elaborarse dos documentos, el primero es un listado de medios y el segundo una ficha de cada máquina. El primer paso es dejar la línea de producción en un estado lo más parecido posible al estado inicial. Se trata de limpiar y dejar lo más cercano posible a la situación inicial de compra. Así se podrá detectar más fácilmente cambio en las máquinas relativas o posibles fallos. Para poder realizar este paso hay que dotar adecuadamente a los operarios. Además de limpiar, hay que inspeccionar el estado de la línea de anomalías. El segundo paso es eliminar fuentes de suciedad. Se trata de evitar que la línea se convierta en el mismo estado al que se encontró. El tercer paso es dar la información para inspeccionar el equipo. Es importante que el equipo productivo realice tareas básicas de mantenimiento para tratar que sea lo más autónomo posible. El cuarto paso es la introducción de la mejora continua con respecto a términos de mantenimiento. Ya una vez los equipos productivos ya realizan tareas de mantenimiento, hay que introducir un punto más que es la mejora continua. Se trata de introducir mejora para el diseño de los equipos con respecto al mantenimiento. Otra herramienta es el outsourcing. El outsourcing viene de out, que significa fuera, y source, que traduce fuente u origen, es decir, una fuente externa. El outsourcing, también conocido como tercerización, se refiere al proceso que ocurre cuando una organización subcontratada o terceros para que preste sus servicios o se encargue de algunas actividades que le son propias. Las organizaciones recurren al outsourcing para centrarse en algunas actividades, como depreciar costos, aumentar la eficiencia y disminuir tiempo. Este tiene una amplia gama de áreas, pero actualmente encontramos el área de recursos humanos, que es manejo de nóminas, atención al cliente, contabilidad, telemarketing, diseño gráfico, generación de contenido, manufactura e ingeniería. Entre los tipos de outsourcing encontramos el offshoring, que es un tipo de outsourcing que consiste en la contratación de servicios a terceros, el cual está radicado en otros países que se ofrecen costos menores respecto a los nacionales. Entre otra cosa, además de la legislación laboral, incluye procesos como producción, manufactura, servicios, innovación, investigación y desarrollo. El offshoring se divide en dos. El primero, que es internalizada, que esta es cuando la producción está en manos de una empresa final propia de otro país. Se trata de deslocalización intraempresarial, que también sería denominada cautiva. El otro tipo es externalizada. Esta es cuando la producción está en manos de una empresa extranjera subcontratada y es denominada deslocalización subcontratada. La herramienta de mejoramiento continuo es la herramienta SMED. Herramienta de mejoramiento continuo que de forma metodológica busca reducir el tiempo de cambio de referencia en máquinas de entornos productivos. Significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. El SMED nació de la necesidad de reducir el tamaño de los lotes que pasaban por las prensas de estampación, optimizando para ello el tiempo de cambio empleado en pasar de una matriz a otra. Solo el SMED convierte tener claros una serie de conceptos. El primero, tiempo de cambio. Ese tiempo es de que se fabrica la última pieza del producto saliente hasta la primera pieza OK del producto entrante. Por lo tanto, durante el tiempo de cambio la máquina está parada. El segundo es la preparación, operaciones necesarias para el cambio de referencia. Toda preparación es desperdicio, o quiere decir muda, ya que no aporta valor para los clientes. Otro concepto es la preparación interna, operación de la preparación que solo puede realizarse con máquina parada. Preparación externa, operación de la preparación que puede realizarse con la máquina en marcha. La realización del SMED lleva 7 pasos. El primero es una preparación previa. Segundo, analizar la actividad sobre el que se va a centrar el taller SMED. Tercero, separar lo interno de lo externo. Cuarto, organizar actividades externas. Quinto, convertir lo interno en externo. Sexto, reducir el tiempo de actividades internas. Y séptimo, realizar un seguimiento. El SMED sirve para la reducción de tiempo de cambio de referencia. Este tiempo puede aprovecharse de dos maneras. Uno, para incrementar el OEE, eficiencia general de los equipos y la productividad. El segundo es para reducir el stock en proceso, incrementando la frecuencia de cambio de las referencias y reduciendo el tamaño de los lotes. La siguiente herramienta para el mejoramiento continuo sería
el método de Jidoka. El objetivo principal de este es dotar a los procesos de mecanismos de autocontrol de calidad de manera que ante una eventual situación anormal el proceso se detenga de manera automática o ya sea manual, logrando reducción del número de unidades defectuosas que avanzan en el proceso. Se basa en dos sistemas de detención. El primero, máquinas automatizadas. Máquinas que cuentan con dispositivos de detención automáticos que previenen de cierta manera la producción de unidades defectuosas. El segundo sería la capacidad del operador o del operario, o también puede ser del auxiliar, para detener el proceso de producción. En este caso, ¿qué quiere decir como tal? Que este mecanismo que detiene o previene la producción de unidades defectuosas siempre puede ser validado también por el operario que esté en ese momento frente a la máquina. Es importante acotar que en esta manera o al utilizar este tipo de metodología se ha logrado implementar mecanismos que puedan llegar a permitir o detectar no solo problemas de calidad, sino a través también de problemas de flujo de proceso. De manera que este sistema, asociado a la capacidad que tiene el operador para a su vez detener el tipo de producción que se tenga en ese momento, o puede llegarse a identificar las anomalías del balance. El DOE es una herramienta estadística para la mejora de la calidad, usada frecuentemente en proyectos Six Sigma. Esta metodología sirve para diseñar las condiciones ideales de un producto, proceso o servicio, para que se cumplan con nuestras expectativas usando el mínimo de números experimentos o pruebas. DOE es muy útil cuando tenemos entre manos un producto muy complicado cuyo resultado puede depender de una gran cantidad de variables que no controlamos y que debemos ajustar para optimizarlo. Los problemas típicos que se puede resolver mediante el DOE son: primero, comparar diferentes tipos de material y elegir el más adecuado para su proceso. Segundo, comparar varios instrumentos de medición y verificar si trabajan con niveles similares de precisión y exactitud. Otro es determinar cuáles variables de proceso afectan y de qué forma las características de calidad del producto. Otro es encontrar condiciones de operación adecuadas para el cumplimiento de las especificaciones del producto final. Y el último es la reducción de tiempos de ciclo, apoyar el diseño de nuevos productos. La herramienta de la cual vamos a hablar es el análisis PM, que esta consiste en realizar un estudio para analizar los mecanismos que producen anomalías que se pueden producir en un proceso y poder llegar a comprender cuál es la causa que ha provocado dicho error. El objetivo es conseguir establecer mecanismos de mejora que eviten la apariencia de estos fallos indeseados en el futuro. PM significa fenómenos y mecanismos. El análisis PM consiste en realizar un estudio de los fenómenos anormales, fallos, incidentes, errores, para poder identificar los mecanismos que lo han producido. Este método es similar al diagrama de Ishikawa, que también sirve para buscar causas de problemas. El análisis fenómenos-mecanismos puede realizarse de varias formas, según lo que se esté realizando. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de los pasos comunes para hacerlo. El primer paso es clarificar el fenómeno anómalo, qué ha sucedido, cuál es el problema. El segundo paso es hacer un análisis físico del fenómeno. Ahí se pregunta qué fenómenos físicos pueden haber sucedido para que ocurra el problema. El tercer paso es establecer las condiciones que harían que el fenómeno se repitiese. Ahí se plantean preguntas como ¿cómo somos capaces de reproducir el problema? ¿Qué condiciones se deben cumplir para que ocurra? El cuarto paso es estudiar los equipos, herramientas y materiales más relevantes que puedan estar relacionados con el fenómeno. En este paso se hacen las siguientes preguntas, que es ¿qué factores han influenciado para la aparición del problema? El quinto paso es estudiar cómo deberían funcionar los procesos y actividades de forma ideal. Ahí se hacen mediciones y se establecen los valores óptimos de cada variable. Se plantea la pregunta cómo deberían funcionar las actividades normalmente, cuál es el valor ideal de cada parámetro del proceso. El siguiente paso es definir acciones para aislar el fenómeno anómalo. Allí se plantea la pregunta ¿qué podemos hacer para que el problema no vuelva a suceder? El siguiente paso ya es el paso final, que es implantar las acciones correctivas y hacer un buen seguimiento de las actividades para verificar que todo funciona de forma óptima y el fenómeno anómalo no se vuelva a repetir.
La siguiente herramienta es el benchmarking. El benchmarking es un proceso empleado para recopilar información y nuevas ideas para el desarrollo de una empresa. La idea principal es de conseguir información de utilidad para mejorar la misma a partir de ejemplos de los competidores más fuertes en el mercado. Hay tres tipos de benchmarking. El primero es el benchmarking interno, que es aquel en el que se aplica dentro de una empresa como ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas utilizadas por una determinada área de la empresa que pues a diferencia de otras está obteniendo muy buenos resultados. El siguiente tipo es benchmarking competitivo, que es aquel donde se aplica con empresas que son competidoras directas. Por ejemplo, cuando se toma como referencia las prácticas de la competencia en donde ésta nos supera. Y por último, el tercer tipo es el benchmarking funcional o genérico, que es aquel donde se aplica con empresas que podrían ser o no competidoras directas. Por ejemplo, cuando se toma como referencia la estrategia de una empresa que es líder en un sector diferente al de la propia. Las dos principales características en las que se centra el mercado para ganar ventaja o pues las empresas son dos. El primero es el nivel de calidad, que es el valor creado sobre un producto teniendo en cuenta su precio y los costes necesarios para su fabricación y venta. Y el segundo es la productividad. Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para obtener esta cantidad con el objetivo de comparar eficiencia en los procesos. Existen otras herramientas básicas para el mejoramiento continuo. Existen también diagramas de causa y efecto, que también es conocido como diagramas de Ishikawa por su autor Kaoru Ishikawa. O también es conocido como espina de pescado, figura formada por líneas y símbolos cuyo objetivo es representar su relación significativa entre un efecto y sus causas como tal. Se investigan los efectos malos y se emprenden acciones para corregir las causas o los efectos que llegan a determinarse como buenos. Y se aprenden cuáles son las causas responsables de cierta medida que se está llevando a cabo para su respectiva investigación. Las causas se suelen descomponer de las 6 M's de trabajo: máquinas, materiales, mediciones, personal o mano de obra y medio ambiente. Estos diagramas son los métodos para representar todas sus causas principales y secundarias. Bueno, existe otra herramienta básica para el mejoramiento continuo que sería el POCAYOC. Es una herramienta de producción que se enfoca en la mejora continua de la calidad y de la producción de los servicios, utilizando mecanismos o dispositivos muy simples en la mayoría de sus casos, y a la vez implementando automatizaciones para el logro de las mejoras de la calidad. También crear procesos de prueba de errores mediante el uso de dispositivos automáticos o métodos para evitar el error humano simple. Es una de las tantas técnicas aplicadas en la calidad desarrollada y destacada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en el año 1960. Existe también otro factor denominado como también herramienta básica, que serían los grupos primarios. Se conoce como grupo primario el grupo o equipo de trabajo compuesto por un líder y sus inmediatos seguidores o colaboradores, quienes tienen funciones que se interrelacionan principalmente en un objetivo común, que tienen fuertes relaciones recíprocas entre tipo de cara a cara y se reúnen periódicamente para buscar una mayor eficiencia o eficacia en su tarea. Bueno, también a su vez existen varias técnicas básicas para la gestión de la calidad, otras también técnicas para la mejora y resolución de los problemas, debido a que este tipo de técnicas también pueden llevar al buen funcionamiento de una mejora continua, eficiente dentro de la organización. Lo que se llama técnicas para grupo de trabajo, que sería principalmente la lluvia de ideas, que es donde toda la organización o entes principales de la organización llegan a reunirse y a tener varias ideas cada uno, cada puntos de vista diferentes, para poder así llegar a una conclusión que también pueda ser beneficiaria en la parte de mejoramiento continuo. La siguiente sería el diagrama de afinidades, que suelen utilizarlo los responsables de calidad y los directores de los proyectos de equipos de trabajo para organizar posteriormente la información. Y acá tendríamos también el CADBAC, que sería principalmente una técnica para crear y mantener de forma colaborativa los objetivos y los indicadores de tareas
Bueno, y las tareas en la empresa, en lo que todo el sector de la empresa como tal se debe enfocar. Por último, también tendríamos los diagramas de dispersión, o diagramas de árbol, diagramas de decisiones de acción, o también la técnica del DELPI, que sería una técnica de comunicación estructurada desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción que se basa en un panel de expertos como tal y todo el grupo como de la organización o la parte administrativa de la empresa como tal. Ventajas de las herramientas del mejoramiento continuo. Uno es, se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. Otra es, consiguen mejoras en corto plazo y resultados visibles. Otra es, si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción en los costos como resultado de un consumo menor en materias primas. Otra ventaja es que incrementa la productividad y dirige la organización hacia la competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. Finalizar encontramos las desventajas. Una de las principales desventajas de las herramientas de mejoramiento continuo es cuando el mejoramiento se concreta en un área específica de la organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la empresa. Otra desventaja es que requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. Otra desventaja es que en vista de que los gerentes de la pequeña y mediana empresa son muy conservadores, el mejoramiento continuo se hace un proceso muy largo. Y para finalizar, otra desventaja es que hay que realizar inversiones importantes.